Este año, el mundo ha sido testigo de algunos de los conflictos armados más brutales y decisivos de la historia reciente. Desde luchas por el poder hasta crisis humanitarias, estos conflictos han dejado una huella imborrable. Únete a nosotros mientras desglosamos los 7 conflictos armados más importantes de 2024. Número 1. El conflicto en Siria. El conflicto en Siria es una guerra civil que comenzó en 2011 con una manifestación pacífica contra el gobierno de Bashar al-Assad. La respuesta del gobierno con represión escaló la situación hasta convertirse en un conflicto armado prolongado y devastador de la última década. A pesar de la salida del presidente Bashar al-Assad, el país sigue sumido en la incertidumbre. El grupo Hayat Tahrir al-Sham ha ganado terreno, complicando aún más la situación política y humanitaria. Número 2. La guerra en Ucrania. La guerra de Ucrania es una escalada de la guerra ruso-ucraniana, que comenzó en 2014 tras los sucesos del Euromaidán, donde Rusia concentró sus tropas en las fronteras de Ucrania a mediados de 2021. El 24 de febrero de 2022, Rusia invadió Ucrania a gran escala. El conflicto en Ucrania continúa afectando a millones de personas. Las luchas entre las fuerzas ucranianas y los separatistas apoyados por Rusia han causado graves daños y desplazamientos masivos. Se trata del ataque militar más grande en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Número 3. La crisis en Yemen. El conflicto se originó tras el golpe de Estado de 2014 contra el presidente al-Hadi. Algunos analistas señalan que también hay una disputa por el poder regional, el petróleo, el gas y las inversiones en el extranjero. En el conflicto se encuentran los separatistas del sur, las fuerzas leales al gobierno de al-Hadi, los guerreros hutíes y fuerzas leales al expresidente Saleh. También han participado organizaciones yihadistas como Al-Qaeda en la península arábiga y el Estado Islámico de Irak y el Levante. Yemen es la mayor crisis humanitaria del mundo. Casi 4 millones de personas se han visto obligadas a desplazarse y 4 de cada 5 personas necesitan ayuda humanitaria. Número 4. La guerra en Afganistán. Este fue un conflicto bélico que se libró en Afganistán y en zonas de Pakistán entre 2001 y 2021. Se trató del conflicto más largo en la historia de Estados Unidos y sus aliados. La guerra se inició el 7 de octubre de 2001, tras los atentados del 11 de septiembre, con el objetivo de derrocar al gobierno talibán y desmantelar a la red terrorista Al-Qaeda. La coalición inicial, que incluía a Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Alemania y España, logró derrocar al gobierno talibán y permitir la celebración de elecciones libres. La guerra finalizó el 15 de agosto de 2021, cuando los talibanes cayeron sobre Kabul, y el 30 de agosto de ese mismo año se retiraron las tropas extranjeras. Pero lamentablemente, Afganistán sigue siendo un campo de batalla. Los enfrentamientos entre las fuerzas del gobierno y los talibanes han generado una gran inseguridad y problemas humanitarios. Número 5. La violencia en Etiopía. El conflicto en Etiopía ha tenido varias etapas, entre ellas la guerra de Tigray, la guerra entre Etiopía y Eritrea, y la guerra civil etíope. Guerra de Tigray. Este conflicto enfrentó a los rebeldes de la región de Tigray contra el gobierno federal. El conflicto provocó decenas de miles de muertos y el desplazamiento de casi 2 millones de personas. En noviembre de 2022, ambas partes firmaron un acuerdo de paz que incluyó un cese de hostilidades y el restablecimiento de la autoridad federal en la región. Sin embargo, el estatus de la zona occidental de la región de Tigray sigue en disputa. Guerra entre Etiopía y Eritrea. Esta guerra duró poco más de 2 años, desde mayo de 1998 hasta junio de 2000. Etiopía ganó la guerra militarmente, pero la Corte Internacional le dio la razón a Eritrea. Guerra Civil Etíope. Esta guerra se libró entre la Junta Militar Etíope Derg y los rebeldes antigubernamentales etíopes eritreos desde el 12 de septiembre de 1974 hasta el 28 de mayo de 1991. La guerra dejó al menos 1.400.000 muertos. El conflicto en Etiopía ha provocado una crisis humanitaria en el país.
con decenas de comunidades viviendo en el desierto en hambruna casi total. Además, el conflicto ha aumentado el riesgo de violencia por razón de género, explotación y abusos sexuales. Número 6. La insurgencia en Nigeria. La insurgencia en Nigeria, liderada por el grupo terrorista Boko Haram, comenzó en 2002. Boko Haram, cuyo nombre significa «La educación occidental es pecado», busca imponer la ley Sharia en todo el país. Desde 2009, el conflicto ha escalado significativamente, causando miles de muertes y desplazamientos masivos. Boko Haram ha llevado a cabo numerosos ataques terroristas, secuestros y enfrentamientos armados, especialmente en el noreste del país. En 2014, el grupo capturó la ciudad de Baga y otras áreas, pero desde entonces ha perdido gran parte de su territorio debido a la intervención de fuerzas nigerianas y una coalición multinacional. A pesar de los esfuerzos para combatir a Boko Haram, la insurgencia sigue siendo una amenaza significativa en la región, con continuas violaciones a los derechos humanos y una crisis humanitaria en curso. Número 7. La guerra civil en Sudán. La guerra civil en Sudán comenzó el 15 de abril de 2023, enfrentando a las Fuerzas Armadas Sudanesas, SAFE, y a las Fuerzas de Apoyo Rápido, RSF, una poderosa milicia paramilitar. Este conflicto surgió por una disputa de poder entre el líder militar Abdel Fattah al-Burhan y el comandante de las RSF, Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemedti. Las hostilidades se intensificaron rápidamente, con combates en la capital, Jartum, y en otras regiones del país, incluyendo Darfur. La violencia ha causado miles de muertos y millones de desplazados, agravando la crisis humanitaria en el país. A pesar de los esfuerzos internacionales para mediar en el conflicto, la situación sigue siendo crítica, con continuos enfrentamientos y una creciente necesidad de ayuda humanitaria. Como conclusión, debemos resaltar que estos conflictos han dejado una marca indeleble en las regiones afectadas. La comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos para promover la paz y la estabilidad en estas zonas de conflicto. Solo a través de la cooperación y el entendimiento podemos aspirar a un futuro mejor. Si este video te ha parecido educativo, te agradecemos que te suscribas a este canal, dar like y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuestro nuevo contenido. Y por supuesto, comparte este video entre tus familiares y amigos. Hasta la próxima.